Miércoles tenemos mesa de actualidad, mesa de opinión, lo hacemos con el periodista de Diario de Burgos, Álvaro Melcón. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Rafa. Gracias por acompañarnos. Un placer. Y lo mismo para nuestro doctor en arquitectura, Ignacio Camarero. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues muy bien, gracias por acompañarnos un día más para comentar. Hoy sí que tenemos temas, los que ya les hemos propuesto previamente a nuestros contertulios y los que ustedes decidan que tengamos que proponer a través de la red social Twitter, pero vamos a empezar a hablar de algo que sí que es sin duda uno de los temas del día. Se temía la implantación del copago sanitario dentro de los recortes de sanidad. No ha sido así, al menos de momento, pero sí tenemos que hablar del copago farmacéutico. A partir de ahora los medicamentos cuestan más dinero. Los mayores pagarán el 10% hasta un límite, eso sí. Los trabajadores en activo lo harán en función de su renta y los únicos exentos, los jubilados con pensión más baja y los parados sin ayudas. Empezamos con algo muy temido ya. Bueno, yo creo que se veía venir, ¿no? Y bueno, pues es difícil emitir una opinión sobre algo que por un lado parece necesario, puesto que realmente no hay dinero y de algún sitio hay que sacarlo, ¿no? Y por otro lado, pues también parece que es, como decía el otro día en la columna de Diario Burgos, no recuerdo el nombre, pero con mucha gracia, no es copago, es repago, ¿no? Es decir, que verdaderamente van a volver a pagar los que más están pagando y van a volver a pagar más también los que más están pagando. Pero yo empiezo a pensar que esta crisis pues hay que empezar a adaptarse, hay que empezar a aceptarla y habrá que empezar a rediseñarse y a redibujarse y a entender que realmente el Estado no tiene dinero y de momento el único sitio o de los pocos sitios donde encuentra la manera de ingresar es sacudiendo a los que gracias a Dios todavía estamos trabajando. Sí que es cierto que hace falta dinero. También es cierto que en un paciente medio pues no puede suponer mucho dinero al mes, pero si a esto le subimos lo que ha subido la gasolina, lo que ha subido el recibo del agua, el recibo de la luz, etc., pues el montante final mensual igual sí que es algo más serio ya. Lo que ha subido el impuesto de la renta sobre las personas físicas, lo que es previsible que suba el impuesto sobre el valor añadido, lo que han subido los precios, tasas e impuestos públicos que no dependen del Estado, pero sí dependen de los municipios y de las comunidades. Si seguimos así, fundamentalmente lo que va a ocurrir es que va a dejar de existir la clase media en este país y nos vamos a convertir en un país de ricos y pobres, con la diferencia que los que ahora están en la clase media van a tener un camino unidireccional que va a ser el de convertirse en pobres. Sobre lo que nos preguntabas, bueno, para empezar hay que decir que ya pagan más los que más ingresan. Es que ya vivimos en un sistema de tramos de impuesto de la renta sobre las personas físicas. Es que la sanidad no es gratuita, la educación no es gratuita. Cuestan cientos de miles de millones todos los años que se pagan con los impuestos de los españoles. Y no cotiza lo mismo una persona que tiene la desgracia de cobrar 800 euros que una persona que tiene la suerte de cobrar 2.000. Por lo tanto, este debate fascineroso de hay que cobrar más a los que más dinero tienen, vamos a tomarlo en su justa medida. Y sobre el caso concreto del copago farmacéutico, yo creo que hace muchos años que se impone una racionalización del coste de la receta farmacéutica en España. Me cuesta creer por qué no se han tomado antes medidas como la de decir vamos a juntarnos las 17 comunidades para comprar juntos los medicamentos porque así nos van a salir más baratos, lo cual quiere decir que ahí se ha estado tirando dinero. Me cuesta creer por qué, o me cuesta comprender por qué en este país no se dispensa lo que uno necesita. Si te tienes que tomar 3 antibióticos al día durante 5 días son 15 antibióticos y no son 2 tabletas de 12 antibióticos cada una, porque eso va a la basura y es un gasto que asumimos todos. Pero dicho todo esto, creo que sí que es necesario ponerle un límite a los excesos que se cometen en las farmacias como a los excesos que se cometen en la sanidad. ¿Qué ocurre? Que el riesgo es muy alto. El riesgo es muy alto de decir, ahora que ya hemos abierto la puerta, por aquí va a entrar de todo menos el viento. Y yo creo que el Gobierno debiera haber hecho un esfuerzo por tratar de evitar el copago farmacéutico como debe hacerlo por evitar el copago sanitario. Pero insisto, si se toma como medida para limitar los excesos que venimos cometiendo desde hace muchos años en este país, quizás ahí sí que tenga una vertiente y una vista buena. Pues una muy buena noticia que seguramente os va a gustar mucho, porque Sanidad va a modificar la ley que permite el turismo sanitario, es decir, lo va a prohibir y de esa manera nos vamos a ahorrar 1.000 millones de euros al año, Nacho. Qué barbaridad, pues bueno, una buenísima noticia, ¿no? Parece lógico que cortar con ese chorro que se estaba cometiendo, pues porque había gente que venía a usar de nuestro sistema sanitario, lo cual al final pues se convertía como
casi siempre del uso pasaba al abuso, ¿no? Pues vamos a la actualidad local. En breve, el actual secretario provincial del Partido Socialista va a dejar de serlo. José María Jiménez, que lleva ya 12 años al frente de la Secretaría, ha agotado todas las legislaturas que le permiten sus estatutos. Y vamos a hacer esta noche balance del trabajo del señor Jiménez durante estos años y, sobre todo, mirar en el horizonte, no solamente en cuanto a sus posibles sustitutos, sino dónde veis a corto plazo ya, Álvaro Melcón, a José María Jiménez, aparte de la Diputación y como concejal del Ayuntamiento. ¿Qué quieres primero, el balance o la bola de cristal? Las dos cosas. El balance, venga. Vamos con el balance. En el haber de José María Jiménez yo creo que hay algo que no le discuten ni sus enemigos. Este hombre llega con 25 años, aupado por pesos pesados del partido, y se encuentra con una comisión gestora del Partido Socialista en una situación de total descomposición. Con 25 años e imberbe coge las riendas del partido, se las lleva todas, se las dan por todas partes, se enfrenta a gente muy poderosa. Va a un congreso y gana en el año 2000, vuelve a otro congreso y vuelve a ganar en el año 2004. En el último congreso ya no encuentra quien sea rival para él. Conclusión, ha pacificado un partido que estaba en plena descomposición a finales del siglo pasado y que estaba muy dividido entre dos familias, la familia más vinculada a la Ejecutiva Provincial y a Madrid, y la familia más vinculada a la Asamblea Local y a Burgos Capital. Ese yo creo que es su mayor haber. También ha tenido otros debes, porque a mí que el PSOE se enroque en que esta es una provincia de derechas, que es un granero de votos del Partido Popular y punto, pues no me vale. Porque yo no creo que en Burgos seamos muy diferentes de Palencia, de Soria o de Segovia. Ya hayan tenido gobiernos socialistas y no se ha caído el mundo. Y luego, en cuanto a su futuro, bueno, pues parece claro que yo estoy convencido de que Jiménez podría haber sido secretario regional del Partido Socialista, que tenía posibilidades reales de serlo. Se quitó de en medios porque creo que no le gusta la política regional y, por lo tanto, solo hay dos caminos que puede seguir, o mirar hacia Madrid o mirar hacia Burgos. El de Burgos va a ser un camino de piedras, porque supondría enfrentarse a quienes han sido, entre comillas, sus enemigos dentro del partido durante muchísimos años. Así que a día de hoy es difícil hacer cábalas, pero tan pronto como pase este Congreso Provincial hay que renovar las asambleas locales y ahí sí que vamos a ver claro lo que pretende cada uno. ¿Crees que la política, la forma el discurso de José María Jiménez durante los últimos 2 años, año y medio, ha cambiado? ¿Ha ido cambiando paulatinamente? No sé si en los 2 últimos años, bueno, ha sido un hombre que en muchos casos ha sido bastante más coherente que su partido. Yo, por ejemplo, soy el único socialista al que no le he visto cambiar 7 veces de opinión sobre Garoña. Él siempre defendió que quería que se cerrara y punto. Pero sí, en los últimos meses creo que ha endurecido en ocasiones de forma vehemente y poco práctica para él y para su partido el discurso, en algunos casos sabiendo ya o dando por hecho que no iba a continuar y, por lo tanto, aprovechando la recta de salida para soltar esa bilis que igual cargo obliga durante 12 años se ha tenido que estar callando. Insisto, creo que es un hombre con luces y con sombras, y sombras ha tenido precisamente por su posición excesivamente vehemente o por su aproximación a las personas que yo creo que con su actitud le hacen un flaco favor al Partido Socialista. Lo que está claro es que 12 años desgastan a todo el mundo. El caso de Jiménez no puede ser una excepción, Nacho. Bueno, sobre todo porque yo creo que ha estado 12 años en una posición en la que se podía esperar pues mayor presencia popular en lo que es la política burgalesa, ¿no? El PSOE ha obtenido unos resultados bastante malos durante estos 12 años, ha tenido que plantearse cuestiones como qué pasaba con la sucesión en el ayuntamiento. Olivares renunció a seguir siendo candidato al día siguiente de perder la última vez que se presentó, y el PSOE renunció a generar un nuevo candidato y hacer una renovación en ese momento. Bueno, en todos esos 12 años José María Jiménez ha estado ahí y, sin embargo, no ha tenido o no ha querido o no ha sabido, no lo sé, pues tener una presencia popular importante, que yo creo que estaba en su mano, ¿no? Y llamo presencia popular pues a ser conocido por la gente, ¿no? José María Jiménez hoy, fuera del ámbito de los que jugamos un poco a la actualidad y un poco a la política, pues es una persona que tiene muy poca llegada, ¿no? Y entonces eso pues hace cuestionar realmente cuáles son sus aspiraciones como político en Burgos, ¿no? El día en el que anunció en rueda de prensa que abandonaba, es que realmente no puede seguir por estatutos más tiempo en este cargo, intentó ser cauto en cuanto a su posible sucesor, aunque dio de alguna manera veladas el apoyo al actual diputado nacional, Luis Tudanca. ¿Qué te parece el perfil del señor Tudanca para sustituirle? Bueno, yo creo que es un buen perfil dentro de lo que tenemos en el Partido Socialista de Burgos, y considerando, como yo considero, que los históricos de gran valía, como podía ser Octavio Granados, no
no me parece que vayan a querer entrar en ese juego, o el propio Ángel Olivares, que demostró cuando fue alcalde de Burgos que tenía cintura e inteligencia política. Bueno, pues si quitamos a esos históricos, yo creo que Luis Tudanca, pues es un sucesor razonable, ¿no? De este Luis se está hablando mucho, pero Álvaro, no podemos olvidarnos de un Luis que está a 80 kilómetros de la capital burgalesa, que es apellida Briones y que ha sido el segundo de a bordo de la Secretaría Provincial, y en muchas cosas muy en desacuerdo con Jiménez. Igual este es el momento para que Briones dé el salto. Bueno, en realidad la mano derecha de Jiménez ha sido el secretario de organización, que es Luis Tudanca, pero sí, lógicamente Luis Briones tiene un peso muy importante a nivel provincial. Hay que decir cómo funciona esto. Para ganar la Secretaría Provincial en un congreso provincial, primero tiene que haber más de un candidato, y si lo hubiere, necesitas un apoyo que no es fácil de conseguir y que, sin embargo, Jiménez se ha demostrado ser un artista. Y me explico. La representación, salvo en el caso de Juventudes Socialistas, que siempre es de un 5%, sea cual fuere cuantitativamente su afiliación, es porcentual al nivel de afiliados que tiene cada asamblea. Por lo tanto, la de Burgos es la más numerosa y es la que más peso tiene, pero tiene un peso que equivale al 30% aproximadamente. ¿Qué quiere decir eso? Que Burgos per se no puede poner un secretario provincial, necesita el apoyo como mínimo o de Aranda o de Miranda y de alguna localidad más. Ese es el motivo por el que José María Jiménez ha sido secretario provincial los últimos 12 años, porque los candidatos opositores, digámoslo así, eran de Burgos y Burgos no tenía capacidad suficiente. ¿Y cuál es su habilidad? La de haber aglutinado todos los demás apoyos. Porque en pasiva ocurre lo mismo. Si quieres ganar a la Asamblea Local de Burgos, necesitas el apoyo de toda la provincia. Y eso supone que te apoyen Aranda, Miranda, Valle de Mena y las delegaciones o las asambleas locales más importantes que hay. Resumiendo, ¿qué quiero decir con todo esto? Que creo que Briones podría intentarlo, pero que no va a tener apoyos suficientes. Creo que si alguien puede darle la batalla a Luis Tudanca, que yo no tengo ninguna duda de que se va a presentar, emanará de la Asamblea Local de Burgos y que no lo tendrán nada fácil para tratar de ganarle a Tudanca en el Congreso. ¿Y sería posible dentro de 3 años, en los próximos comicios municipales, encabezar la candidatura a la alcaldía de Burgos por parte del PSOE, señor Jiménez? Sí, posible es, entra dentro de lo posible. De hecho, hay una parte importante de la militancia del Partido Socialista, la que no le es precisamente afín, que considera que eso es lo que está en sus oraciones. Él ha dicho, hoy en Diario de Burgos hemos podido leer, en estos momentos no entra en mi cabeza ser secretario local. Tradicionalmente y por ley no escrita, el secretario local es el candidato a la alcaldía de Burgos. Queda mucho tiempo todavía, efectivamente. Vamos a otro tema nacional. Os pido brevedad porque tenemos muchísimas cosas que hablar. Su Majestad el Rey ha salido del hospital tras la intervención de cadera a la que fue sometido tras caerse mientras cazaba elefantes en África. En su breve declaración, nada más abandonar el hospital, ha incluido un "lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir". ¿Os esperabais estas disculpas, Nacho? Yo francamente no. Y además me inspira cierta ternura ver al rey pidiendo perdón y pidiéndolo en estos términos. Lo que pasa que también me parece que estos cargos de responsabilidad tienen una opción de perdón relativa, ¿no? Me estaba imaginando que un cirujano que ha cometido un error en una operación pues dice lo mismo, ¿no? Lo siento, me he equivocado, no volveré a hacerlo. Hombre, es el rey, tiene una edad y yo realmente, aceptando ese perdón, aceptando no soy yo quien para aceptarlo, ¿no? Pero entendiendo que pida ese perdón y comprendiendo que es un gesto que le honra, pero bueno, realmente no sé si un rey se puede permitir llegar a ese extremo, ¿no? Claro, por otra parte puede ser el fuerte, ¿no?, que tiene el rey de cara a la ciudadanía. Bueno, yo creo que lo que le ha ocurrido a Su Majestad el Rey es que alguien le ha hecho ver, si no lo ha visto él por sí mismo, la gravedad de la situación a la que había llegado, no la imagen entendido en un término de portera, sino la imagen entendido en un sentido de Estado que está dando la Casa Real en los últimos años. Hay que recordar que una de las infantas y su marido están inmersos en un proceso gravísimo. Hay que recordar que han ocurrido una serie de escándalos que no es precisamente lo que se espera de una familia. La única que se la pide es que trabaje junto con la diplomacia española y que dé ejemplo y que sea un ejemplo. Y desde luego esta situación que se ha dado con el rey pues no ayuda. Y sobre todo creo que cuando pide perdón es la primera vez que lo hace el jefe del Estado, que pide perdón públicamente, que en realidad dice Nacho que le despertaba ternura y la despierta porque parece un niño pequeño pidiendo perdón, ¿no? Si se ven las declaraciones, creo que lo que se ha dado cuenta es que le está haciendo un flaquísimo favor a Felipe VI.
Pues quiero saber también vuestra opinión sobre cómo algunas personas han opinado sobre este asunto, que se puede hacer perfectamente, pero fíjese, un concejal del Ayuntamiento de Burgos, el concejal Villanueva, escribía esto en su Twitter, de alguna manera daba esta información: me acabo de enterar que supuestamente Su Majestad el Rey ha ido al safari con la querida. Si es verdad, para mí es la gota que ha colmado el vaso. No vamos a juzgar tanto el comentario, sino que venga de una persona con este cargo. ¿Creéis que hacer ese tipo de declaraciones públicas son propias de él? Vamos a pensar que todavía no son conscientes los que manejan las redes sociales de que esas manifestaciones son absolutamente públicas, porque si no es así, yo creo que es una imprudencia que desde luego dice muy poco de un político. Álvaro. Una torpeza que está absolutamente fuera de lugar. Pues ya que estamos con los tweets, pues vamos a la red social Twitter. Les decía al principio que los temas también los proponen todos ustedes a través de esta red social y queremos también saber qué es lo que les preocupa a todos nuestros espectadores. Así que vamos a ello rápidamente. ¿Cuál es la primera consulta? Como cada vez hay más pobres en Burgos. Así, el artículo del Diario de Burgos sobre este tema era bastante preocupante. Efectivamente, hace unos días el Diario de Burgos sacaba un reportaje sobre personas que nunca habían imaginado que iban a hacer cola en Cáritas para ir a comer. Es algo realmente preocupante que nos está dejando esta crisis, Nacho. Es un drama y además yo creo que un problema que ya empieza a ser más que notable y que habrá que empezar a plantearse, ¿no? Porque no podemos o no debemos consentir que gente que está viviendo a nuestro lado pues no disponga de lo más elemental que se necesita para vivir, ¿no? La pobreza, como en ese sentido distante que lo hemos podido tener estos años pasados, pues ha desaparecido, ¿no? Y ahora pues es nuestra vecina, ¿no? A mí realmente son temas que me preocupan especialmente. Desde luego que sí. Pues gracias, Andrés, por este tuit. El siguiente creo que es para ti, Álvaro. Es un asunto municipal. Es Quique, quien nos dice que el ayuntamiento no cumple las ordenanzas por la instalación de vados y impago de tasas por rampas en la calle. ¿Te dice algo? No conozco en profundidad este tema al que se refiere Quique. Probablemente tenga razón porque es un joven bastante bien informado, pero lo que sí que puedo decir es que la campaña lanzada por el equipo de gobierno para empezar a cobrar por los locales de hostelería que son de propiedad municipal, por los letreros que ponen las industrias en suelo público, por el IBI que el Estado deja exento de pagar a los colegios pero tiene que pagar en su nombre, y por tantas cosas, lo que demuestra es que aquí durante muchísimos años esto ha sido una fiesta, que nos hemos preocupado mucho de hacer fotos, pero nos hemos preocupado muy poco de cobrar lo que teníamos que cobrar. Es decir, que se ha gestionado mal, vaya. Pues gracias, Quique, también por tu pregunta, por tu aportación. Vamos al siguiente. De alguna manera va en sintonía con la presentación, con lo que les contaba yo al inicio de este informativo. Yo sí, supongo que será porque alguien quiere preguntar algo. ¿Hay que ser hostelero para que el Ayuntamiento de Burgos recule tras un anuncio de subida de tasas que alusiona a los veladores de las terrazas, Nacho? Gracias, Alfonso. Pues no sé si hay que ser hostelero, pero lo que está claro es que siendo hostelero tienes bastante más posibilidades de que el ayuntamiento recule. Me llama la atención la fuerza que tienen los hosteleros en esta ciudad, en la que la hostelería, desgraciadamente, no es uno de nuestros fuertes, por lo menos no lo es lo suficiente como para ser un reclamo turístico. Pues los dos siguientes tweets van de lo mismo, van de la forma que tiene la ciudadanía de ver a la clase política en general. Vamos a verlos. Es Roberto, que nos dice: ya que los políticos de la ciudad nos fríen con subidas de impuestos, ¿qué se han recortado ellos en sueldos, dietas, etcétera? Gracias, Roberto. Pasamos al siguiente, por favor, que es el caso de Eduardo, que también nos dice: ¿qué deberíamos exigir a nuestros políticos? ¿Vale con subir los impuestos, copagos, o deberían buscar soluciones inteligentes? Gracias también, Roberto y Eduardo. Álvaro. Bueno, me quedo, con tu permiso, con el primero, el de Roberto. ¿Qué han hecho? Nombrar más concejales liberados, que son concejales a sueldo, que cuestan unos 70.000 euros, incluyendo la seguridad social, todos los años al ayuntamiento. Voy a dar un dato. Si en esta legislatura hubiera los mismos concejales liberados que había en la anterior, es decir, 3, el ayuntamiento de Burgos ahorraría en una legislatura 1 millón de euros. Con eso creo que no hace falta comentar más. Pues nos tenemos que marchar ya, pero antes nos da tiempo a introducir otra consulta a los espectadores. Sí, perfecto. Venga, nos volvemos a Twitter, que tenemos a Jorge, que nos dice, en clara alusión a vosotros: diles que hagan una porra para ver cuándo la cafetería Espolón cambia de dueño, si antes o después que Burgos de alcalde.
comentario irónico y con gracia, Jorge. Pues es una porra difícil, además yo como siempre que hago una porra fallo, pues no la voy a hacer, pero aplaudir el ingenio, ¿no?, del tuit. Álvaro. Yo prefiero apostar por un empate a 4 entre el Madrid y el Barça este sábado. No os mojáis nada, ¿eh? No, pues es que, hombre, yo entiendo que el hostelero de que explota el Café Espolón debería estar fuera antes de que haya un cambio de alcalde, pero con tal estando el patio como está, vete tú a saber cuándo eso ocurre. Yo no sé si estará fuera, porque creo que se va a volver a presentar al pliego de condiciones. O sea, lo ha hecho. Pues mira, todavía es que le gusta. Pues como a mí me gusta tener cerca a estos dos compañeros, Ignacio Camarero, Álvaro Melcón, gracias por vuestra presencia. Gracias. El gusto es libre. Y, efectivamente, nunca mejor dicho. Adiós, hasta luego. Adiós, gracias. Vamos al tiempo, anda.